Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Preocupa la situación económica de Bolivia. Frente a este tema, el analista económico Gonzalo Chávez se pronuncia al respecto de la venta del oro. Manifestó que para él esta es una mala señal, porque según él, vender el oro para el gobierno es buscar mejorar la economía del país. Pero esto significa una situación grave porque estaríamos raspando la olla. Esta crisis económica en Bolivia, según Gonzalo Chávez, inició en 2014, cuando Evo Morales era aún presidente de Bolivia y Luis Arce Catacora, ministro de Economía. Escuchemos estas valoraciones y por qué Gonzalo Chávez ve como una mala señal que el gobierno busque vender el oro. Escuchemos y luego continuamos. Gonzalo Chávez, analista económico, para hablar de este tema. Gonzalo, un gusto saludarte. Gracias por acceder a esta entrevista en Fides. Muy buenos días para vos. Buenos días, John. Muchas gracias por la entrevista. La orden. Gracias, Gonzalo. Ayer entrevistamos al señor del Banco Central de Bolivia. A ver, y la posición de él es que, primero, no es nada extraño vender oro, lo hacen muchos países, eso nos dijo. Pero además nos dijo que se quiere comprar oro de lo que produce, por decir, el mercado interno, y este oro comercializarlo afuera, en el marco de esa tuición que hay del Banco Central de Bolivia de hacer negocios. Cuando el precio del oro sube, como un negocio común, algo sube, puedes venderlo y ganar plata, ¿entiendes? Para eso estamos moviendo el oro, nos explicaba don Sergio Choque el día de ayer, para crear más plata y tener más reservas. ¿Cómo lo estás analizando tú, Gonzalo? Cuéntanos, por favor. Bueno, mira, en primer lugar hay que decir que las reservas internacionales de Bolivia son el activo de todos los bolivianos y que no están bajando de ahora, y que el origen de todas estas tentativas de comprar o vender dólares es la caída sistemática que se produce en las reservas internacionales desde el año 2014, cuando llegaron a 15.000 millones de dólares. El gobierno de Evo Morales, cuando era ministro Arce Catacora de Economía y Finanzas, se gastaron 8.625, el gobierno de años 1.700 y una cantidad parecida el gobierno de Arce Catacora, y ahora tenemos 3.800 millones de dólares, siendo 600 en divisas y unos 2.700, 2.800 en oro. Entonces la situación es donde es evidente que los bancos pueden hacer estas operaciones, pero no es una situación compleja. Es como cuando le va muy mal a una familia y tú oyes y dices, mira, resulta que está vendiendo tal familia las joyas de la abuela. Entonces el contexto, el momento es sumamente complicado. Además es una operación, ¿no es cierto?, que necesita ser explicada. En primer lugar está la compra de oro, ¿no es cierto? El gobierno quiere, ya en realidad tiene una legislación, ahora va a tener otra ley para comprar el oro de los cooperativistas mineros. El Banco Central recibe pepitas de oro, porque eso es lo que va a recibir, y a cambio les da bolivianos. Esas pepitas de oro no pueden entrar directamente al sistema financiero a hacer operaciones. Se van a tener que convertir en lingotes, y eso tiene un costo. Esos lingotes se llaman de good delivery o de buena entrega, de tal manera que son como billetes, pero hechos de oro, en este caso lingotes, garantizados por una empresa que dice 100% oro, y eso es lo que realmente se podría vender, se podría empeñar, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto se trata, por supuesto, como en todo activo, de especulación. Podrá haber momentos que sube, podrá haber momentos que baja, ver en qué momento compras y ventas, y no creo que sea el papel del Banco Central de Bolivia estar especulando con oro. No, por otra parte, no te olvides que le van a pagar a los cooperativistas en bolivianos. Los cooperativistas saldrán del banco con sus bolivianos, harán algunas compras también en bolivianos, pero te aseguro que buena parte de eso va a ir a la compra de insumos, como el mercurio y otros. Y probablemente van a también las empresas chinas que trabajan en Bolivia querer dólares para llevarse dólares, no se van a llevar bolivianos. Entonces, esta operación de compra probablemente se va a neutralizar. Lo que compres en oro, en pepitas, lo vuelvas lingotes, después vas a pagar en bolivianos y esos bolivianos se van a volver dólares. Esos dólares son bajada
caída de las reservas internacionales y va a compensar la subida que ha habido del oro. Entonces, 0-0, o sea, no va a haber un gran impacto, digamos, por eso. Y el otro elemento es la venta, ¿no es cierto? El gobierno, a partir del artículo 9 de su proyecto de ley, dice: yo puedo hacer operaciones financieras con el oro, entre ellas vender, empeñar, ponerlas como garantía para un préstamo. Y mucha gente dice, bueno, si van a colocar, por ejemplo, como garantía de préstamo, eso tendría que ser aprobado por el Congreso, y en este caso no sería así, simplemente el Banco Central realizaría una operación. Entonces, estas operaciones pues están en un contexto de una caída sistemática de las reservas internacionales. ¿Dónde han ido los de más de 11.000 millones de dólares que ya nos hemos gastado en los últimos 6-7 años de las reservas internacionales? A proyectos de muy bajo impacto, muchas veces a gasto. Pues mucha gente se pregunta, ok, si ya se gastaron 11.000 millones de dólares en proyectos, en inversiones y en gasto corriente, que no estamos viendo su retorno, porque es ahora que nos falta plata, que deberíamos ver más ingresos, más impuestos, etcétera, no lo hay, ¿no es cierto? ¿Qué nos garantiza que estos 2.700 millones de dólares en oro no desaparezcan o tengan un impacto muy poco? Entonces, preocupa muchísimo eso, y por lo tanto esto de colocarlo como simplemente una operación financiera, como hacen todos los bancos centrales, desconoce el contexto de crisis que estamos viviendo, de caída sistemática de las reservas internacionales. En buen español, están vendiendo las joyas de la abuela, y eso da una señal muy mala a los radares de los actores económicos. Ok, en pocas palabras, ¿no crees que esto sea un vendamos para tener más plata y aumentar el oro, digamos? Es el negocio. Bueno, pero como te digo, primero nos han contado la misma historia con el tema de los 11.000 millones de dólares anteriores. Vamos a invertir para tener más plata. No veo nada de eso. No hay. Entonces, ¿qué me lleva a decir que va a poder hacer eso? No creo que saquen gran cosa. Estamos hablando de 2.700 millones de dólares. Yo creo que es una medida transitoria, es superficial. Esta recomposición de reservas internacionales no ataca el fondo del problema, John, que es el déficit público. ¿Cuál es el agujero negro que ya se ha comido 11.000 millones de dólares de las reservas internacionales? Es el déficit público. Es un Estado gigantesco, son inversiones ineficientes, ¿no es cierto? Es pocos ingresos que ahora han caído por el tema de que el gas se ha hecho gas, por el tema de hidrocarburos. Es decir, el problema, el agujero negro que se come las reservas internacionales y que ahora pueden licuarse las joyas de la abuela, es el déficit público, y hay que atacar eso de manera integral, no simplemente querer recomponer oro, ¿no es cierto?, y hacer operaciones financieras que pueden llevarte a unos cientos millones de dólares, cuando tu desafío es de miles de millones de dólares. Entonces, yo creo que es en ese contexto que tenemos que entender que esta es una jugada financiera muy riesgosa, vender las joyas de la abuela, que muestra que estamos raspando la olla. Bien, ¿qué significa el tema reservas? ¿Por qué esta palabra en cuanto al oro es tan importante para el país económicamente hablando? Mira, todos los países, ¿no es cierto?, han tenido, las reservas de oro tienen su origen en el patrón oro. Hasta los años 60, toda emisión monetaria que hacías tenía que tener respaldo en oro. Todo el comercio internacional estaba respaldado en oro, ¿no? Entonces, el oro se ha convertido en la última reserva de estabilidad, de credibilidad, de reputación, de fortaleza económica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el oro hace mucho tiempo, inclusive en la época de la UDP no se vendió el oro, por ejemplo, como tentativa de señal de mostrar estamos bien, ¿ok? Y obviamente la cosa no fue así. Pero el oro se convierte en el último reducto, como con cualquier familia, ¿no? Si tú decir, bueno, este es nuestro tesoro que lo vamos a utilizar realmente en casos de mucha emergencia, y no podemos especular con esto, no podemos estar administrando, diciendo que vamos a conseguir más recursos. El Banco Central de Bolivia no puede estar de especulador en los mercados internacionales del oro, ¿no? Tiene que cuidar esas reservas. Puede conseguir reservas internacionales. De otro lado, ¿por qué no terminan con el ITF y remuneran las cuentas en dólares en el sistema bancario boliviano? Se dice que hay como 10.000 millones de dólares en el Colchón Bank. Podemos atraer por lo menos unos 1.000 millones de euros, y eso ya va a ser suficiente para atenuar la caída de las reservas internacionales y mandar una señal de estabilidad. Yo creo que es sumamente peligroso utilizar las reservas de oro en este momento de caída, donde puede ser visto como una señal equivocada, ¿no?
Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Te agradezco por la espera y por el tiempo. Tú siempre tan amable para iluminarnos con tu opinión sobre este tema. Te mando un gran abrazo y siempre bienvenido a tu casa Fides. Gracias, Johnny. Sí, evidentemente el gobierno ya hace varios días está tomando varias acciones justamente para regularizar el mercado de divisas, ¿no? Una de ellas es, en realidad, reponer algo que el Banco Central hizo entre el 2013 y el 2018, que era la compra directa o venta directa de dólares. Entonces no es nuevo y es una tentativa, digamos, de regularizar el mercado de tal manera que la gente pueda acceder con más facilidad a divisas si es que la necesitan, ¿no? Gonzalo, ¿y esto de repente es bueno? Algunos dicen, por ejemplo, que el gobierno está centralizando la venta de los dólares, que esto va a generar mayor especulación. ¿Cómo se puede entender esta situación? Bueno, mira, yo creo que en el tema de las expectativas, de cómo volver a regular o cómo señalizar adecuadamente las expectativas de los agentes económicos, personas y empresas en el mercado de divisas, el gobierno ha tomado una serie de medidas justamente para regularizar el mercado y la demanda de divisas disminuya. Sin embargo, esas son medidas de corto plazo, ¿no es cierto? Yo creo que ya en las expectativas de la gente se ha ajustado la idea, se ha centrado la idea de que tenemos que resolver los problemas estructurales de la economía boliviana vinculados sobre todo al déficit público, por donde se genera, ¿no es cierto?, una pérdida de reservas internacionales importante. Entonces, en el corto plazo, el gobierno anda señalizando regularización en el mercado de divisas. Sin embargo, en los temas estructurales, el gobierno todavía no ha tomado medidas de fondo que vayan sobre todo a controlar el déficit público, que es el 7.2 del Producto Interno Bruto, y que es en gran parte el responsable de, ¿no es cierto?, la salida y pérdida de reservas, ¿no? Yo creo que el gobierno debería jugar en los dos ritmos, en el ritmo de corto plazo, donde inclusive, además de comprar y vender dólares a través del Banco Unión o directamente, podría eliminar el impuesto a las transacciones financieras, remunerar las cuentas en dólares, podría traer parte del dinero que Bolivia tiene en el Fondo Monetario Internacional de los derechos especiales de giro, mostrar claramente que las exportaciones no van a tener ningún tipo de restricciones, acelerar los préstamos internacionales, todo eso en el corto plazo para reponer las reservas internacionales que han bajado a 3.500 millones de dólares en los últimos meses. Y paralelamente, sin embargo, si no atacamos el agujero negro, si no atacamos el déficit público, que por donde se sale buena parte de las reservas internacionales, evidentemente pues la salida es de corto plazo y no de manera estructural y de largo plazo, ¿no? Ahora, la gente debe estar preguntándose, ¿y qué es lo mejor que como ciudadanos, por ejemplo, aquel emprendedor, microempresario, incluso el ciudadano que tiene sus ahorros, los cambio en dólares, lo mantengo en bolivianos, porque sigue con esta incertidumbre que se ha generado y que el gobierno busca culpables? Sin embargo, es natural que en una economía así el ciudadano tenga temor por lo que vaya a pasar. Sí, bueno, el discurso oficial ha dicho que, bueno, los responsables de lo que ellos llaman un ataque especulativo serían los analistas, pero eso es como en la época romana, ¿no es cierto? Cuando le traían malas noticias sobre el Imperio Romano al emperador, el emperador mandaba colgar al mensajero, ¿no es cierto? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es entender el fondo del problema. No han sido los analistas económicos, por ejemplo, que han gastado o han rebajado o han hecho uso de las reservas internacionales de 15.000 millones de dólares a 3.500 millones de dólares. Nada tienen que ver los analistas económicos con el hecho de política económica concreto de que las reservas internacionales bajaron de 620 a 372 millones de dólares. Nada tienen que ver los analistas económicos que el sector hidrocarburos haya reducido significativamente sus contribuciones
a lo que es el estado de algo como 3.200, 3.300 millones de dólares en los años 2014, 2015, ahora a 1.200, 1.300 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, pues no tiene realmente ni pies ni cabeza buscar culpables, sino hay que buscar soluciones. Lo único que han hecho los analistas económicos y la prensa en general, que es el vehículo a través del cual hablan los analistas económicos o sociales o políticos, es haber reflejado eso. Y eso es simple aritmética. 3.500 millones de dólares es menor que 15.000, hasta donde uno sabe. 372 millones de dólares es menor que 620 millones de dólares. Entonces, y se parte del supuesto absolutamente equivocado que las personas son tontas, que simplemente se dejan llevar, ¿no es cierto?, por alguna opinión. Yo diría que en realidad no se entiende que las expectativas de los agentes económicos se forman de una manera muy compleja. El tema de la reputación y la credibilidad de la política económica y de las autoridades también es un tema sumamente complejo. En el caso de las expectativas, por ejemplo, hay dos tipos de expectativas de las personas. Unas son las expectativas adaptativas y otras son las expectativas racionales. Entonces, en base a esas expectativas, el gobierno utiliza muchas veces un régimen cambiario para ordenar las expectativas de la gente. Después del 85 de la hiperinflación, Bolivia adoptó un sistema de tipo de cambio flexible sucio. Es decir, el tipo de cambio, el precio de la moneda extranjera en un país, se determinaba por la oferta y la demanda. La demanda por el lado de las importaciones, la oferta por el lado de las exportaciones y otras entradas como préstamos y otros, ¿no? Y como el Banco Central no quería que la oferta y demanda suba y baje significativamente y que el tipo de cambio sea muy volátil, suba muy alto y baje fuerte también, decidió intervenirlo y era una intervención sucia, así se llama eso. Después, a partir ya del año 1987 aproximadamente, adoptamos el régimen cambiario de Crowding-Peg o de tipo de cambio deslizante, que se llama, ¿no es cierto?, donde el tipo de cambio, que es muy importante para frenar expectativas, se lo utilizaba, o sea, el Banco Central devaluaba o apreciaba o revaluaba el tipo de cambio subiendo un punto aquí, otro punto allá, bajaba 1, bajaba 2. No nos olvidemos que, por ejemplo, nosotros comenzamos la estabilidad del año 86 con que $1 costaba 2 bolivianos y hasta el 2018 $1 llegó a costar 7.18 bolivianos, allá por el año 2008. Entonces, sin embargo, los agentes económicos, empresas, personas, instituciones, estaban con las expectativas calmadas, ¿no es cierto?, y entendían este vaivén suave que se producía en el tipo de cambio y no veían problema en eso. Allá ya por el 2009, 2010, volvimos, y el 11 en particular, volvimos a un tipo de cambio fijo, y el gobierno dijo, el régimen cambiario para generar, digamos, competitividad al país va a ser el tipo de cambio fijo, 6.86 para compra, 6.96 para venta, y para respaldar ese tipo de cambio, ese régimen cambiario fijo, comenzaron a mostrar grandes superávits comerciales, pero sobre todo acumulación importante de reservas internacionales. Entonces, las reservas internacionales en la época estaban como en 15.000 millones de dólares. Entonces, las expectativas de la gente, las que se llaman expectativas adaptativas, se informan del pasado. Entonces, por ejemplo, si la inflación en el pasado es baja, el agente económico mira atrás el año pasado y dice, bueno, la inflación futura va a ser más o menos parecida a la inflación pasada. Entonces, a eso le llamamos expectativas adaptativas. Esas expectativas adaptativas en los últimos años estaban asociadas a un nivel de reservas internacionales elevadísimo, que había 15.000 millones de dólares. Entonces, los agentes económicos miraban las reservas internacionales y decían, hay 14.000, hay 12.000, hay 8.000 millones. Y siempre estaban mirando eso. Sin embargo, obviamente que al rato que pasan de 14, 15 a 3,
comienzan a preocuparse y dicen, pucha, el tipo de cambio ya no va a ser como el pasado, no, habrá que ver otras informaciones. Entonces a eso le llamamos las expectativas adaptativas. Y después están las expectativas racionales, que pueden ser complementarias. Eso significa que las personas, los agentes económicos, deciden y piensan y proyectan lo que puede pasar con una variable mirando el contexto macroeconómico y sabiendo leer las políticas económicas, las señales y toda la información que le da tanto el gobierno como la prensa. Entonces se parte del supuesto que son agentes racionales, que no se los puede engañar ni mentir. Entonces, hasta el año pasado nosotros teníamos de 3.800 millones de dólares, y eso ya los agentes económicos miraban atrás, decían, pero antes había más dólares, ahora no hay dólares. Entonces, después, ¿qué es lo que ocurrió? El gobierno hizo una señalización de que no habían reservas internacionales, no fueron los analistas, ¿no? Primero, no fueron los analistas quienes dijeron, bueno, miren, el gobierno ha decidido que todas las empresas públicas que tienen dinero en dólares afuera traigan a Bolivia. Decisión del gobierno, señal al radar de los inversionistas y de los agentes económicos. Segundo, dijo, voy a pagar un bono por remesas y les voy a pagar justamente para recomponer mis remesas. Eso no lo hicieron los analistas, lo hizo el Banco Central, ¿no es cierto? Y eso señalizó a las expectativas. Después el gobierno también intentó sacar del oro y dijo claramente, quiero para comprar y vender oro. Después el gobierno dio un tipo de cambio preferencial para los exportadores, 6.95, eso no lo hicieron los analistas, lo hizo el gobierno, simplemente los analistas reflejaron ese tipo de cosas. Entonces, el gobierno mostró claramente que las reservas estaban bajando y estaba tomando medidas para revertir esa situación, ¿no ve? Entonces, ahí uno va jugando con las expectativas de las personas que miran al pasado y que miran al futuro, leyendo y entendiendo lo que pasa, ¿no? Las personas son inteligentes y se dan cuenta, ¿no es cierto? Y por lo tanto toman sus decisiones sobre diferentes temas con inteligencia, mirando la información que viene tanto del gobierno como de otras fuentes. Entonces, y mucha gente seguramente demandó un poco más de dólares para preservar su patrimonio, no lo hizo para especular, tal vez unos cuantos, pocos, pero yo diría que la mayoría para preservar su patrimonio. Entonces, el gobierno tiene que revertir pues las expectativas de los agentes económicos utilizando políticas que ataquen los problemas de fondo estructurales, pero también, ¿no es cierto?, de corto plazo. Entonces, si no entendemos que estamos en una relación donde la credibilidad de la política es muy importante, la reputación de las autoridades es importante, donde hay que hablarle con la verdad a la gente y mostrarle que lo que se está haciendo va a revertir esas tendencias, ¿no? Entonces, no es simplemente buscar culpables, sino tomar acciones de política macroeconómica que reviertan eso. Ahora, ¿qué deben hacer las personas en ese contexto? Seguir leyendo el entorno macroeconómico y ver también, ¿no es cierto?, que uno necesita, o sea, lo que tiene que demandar, darlos de acuerdo a su necesidad. Hay muchas personas que solo manejan toda su riqueza en bolivianos y está bien y nunca van a necesitar dólares. Esas personas pueden componer su cartera de inversiones, pues hay espectaculares bonos locales que pagan 6.5, 6.9. Entonces, la idea es cómo yo administro mi riqueza, administro mi patrimonio, diversificando en diferentes cosas que pueden haber, no pensando solamente en una, que es el dólar. Entonces, ahora, seguramente demandarán más dólares aquellos que necesitan dólares para importar, que necesitan dólares para hacer transacciones afuera o para enviar dólares al exterior. Pueden haber varias razones, pero lo que hay que decir a la gente es que siga siendo racional, que siga entendiendo que hay muchas opciones para preservar riqueza. Una puede ser el dólar, pero están las aplicaciones financieras, están los BPFs, están los bonos, están inversiones en casas, en terrenos. O sea, hay decenas de aplicaciones que se puede hacer. Entonces, el agente económico no puede, y eso es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Es decir, en parte algunos están preservando patrimonio, pero otros no. Entonces, y hay que entender que este proceso
de formación de expectativas de los agentes económicos es sumamente complejo y requiere de una relación adecuada con los que toman las decisiones sobre la política económica. Entonces el gobierno tiene que decir, bueno, voy a resolver el tema del déficit público en el mediano y corto plazo, voy a mostrar que el sector hidrocarburos va a seguir generando reservas, porque la gente no es tonta, la gente entiende, lee, mira atrás y mira al presente para formar expectativas, para ver qué puede pasar a futuro con la inflación, con el tipo de cambio, con el crecimiento, con el empleo. Es decir, los agentes económicos son racionales, ¿no? Gonzalo, y usted manifestaba un punto importante, la racionalidad que pueda tener la población en lo que requiera, por ejemplo, si requiere dólares o bolivianos. Y me quedo con algo tan importante que usted dijo y que la ciudadanía, incluso la gente que nos escucha, nos había preguntado, y usted lo manifestó hace un momento. Poder invertir, por ejemplo, si la gente tiene su patrimonio, sus recursos en terrenos, en casas. Ahora hay una oportunidad también importante, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, hay muchas diversidades. O sea, el criterio no puede ser colocar todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces es una recomendación que uno oye cuando aprende Finanzas 001 y es el consejo de la abuela. Entonces, en estos contextos, lo que uno tiene que hacer es cuidar de su patrimonio, pero para cuidar del patrimonio hay muchas inversiones inmobiliarias, inversiones en alguna inversión que, digamos, productiva, inversiones financieras como comprar bonos, si alguien tiene posibilidades, acciones en la bolsa de valores. Hay decenas de opciones, inclusive en un mercado pequeño como el boliviano. Una de ellas podría ser el dólar y no es la más rentable en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces tiene que diversificar. Ahora, si necesita dólares para importar y para hacer otras cosas con transacciones en el exterior, probablemente va en esa línea. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un enorme respeto por la lectura que la gente tiene de la economía, de los hechos sociales, de los hechos macroeconómicos. Por la gente no es tonta, ¿no es cierto? Y esta idea de que esto es una conspireta de la prensa y de unos cuantos analistas realmente es, subestimar profundamente la inteligencia de la gente, cuando en realidad sabemos que este deterioro que se ha producido en las reservas internacionales viene desde el año 2014. El presidente Morales gastó 8.625 millones de esas reservas. Entre Áñez y Arce gastaron otros 3.000, eso bajó, el déficit público aumentó, hay problemas con el gas. O sea, todas esas variables macroeconómicas que vemos todos los días vehiculadas por la prensa y a veces analizadas por profesionales, es información donde los agentes económicos, las personas, las empresas, toman pues decisiones de acuerdo a diferentes criterios. O sea, eso creo que funciona así en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Y no se puede simplemente reducir a un tema de que los analistas habrían desencadenado eso, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Le agradecemos muchísimo por esta información que nos brinda. Y un dato es que, adicional además, es que el BCB va a vender los dólares a partir o a través del Banco Unión. También eso creo que es centralizarlo, ¿no? Un poco, igual un problema que causa, porque deberían ser diferentes bancos, pero no está centrando solamente al Banco Unión. No, yo tengo la impresión que el Banco Unión es una opción más que tiene. O sea, todo indica que si uno quiere dólares puede ir a la casa de cambio para comprar o vender, si uno quiere dólares puede ir a un banco, y una alternativa que el gobierno está abriendo es que esto también lo banco. Eso es lo que yo he entendido, o sea, que el Banco Unión también ha entrado al mercado, no es que va a ser el único proveedor de dólares, ¿no? Buen dato ese, que no es el único proveedor de dólares. Muy bien. Gracias, Gonzalo, por esta información que nos... Esas fueron las palabras de este analista económico, quien cuestiona la situación económica del país y manifestó que esto no empieza hoy, sino que inició el año 2014 cuando Evo Morales era presidente de Bolivia y Luis Arce Catacora ministro de Economía. Se gastaron las reservas nacionales, pero no se sabe en qué, manifiesta este analista económico, porque los proyectos no fueron de impacto. Dijo que el gobierno anuncia que está buscando vender el oro
porque busca mejorar la economía del país, pero para Gonzalo Chávez esta decisión es una mala señal de la economía del país y la crisis económica que se vive a nivel mundial. Dijo que vender el oro significa que estamos raspando la olla. Incluso dijo que se está vendiendo los ahorros de la abuela. Entonces Gonzalo Chávez manifestó que esta es una mala decisión por parte del gobierno. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta este analista, quien también habló al respecto de la especulación frente al cambio del dólar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuán profunda será la crisis económica que se viene para Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.